Estamos estudiando el libro de Filipenses. Estamos apenas en el primer capítulo y vamos a entrar hoy al versículo 12 en adelante. Mientras estudiaba la palabra de lo que quería compartirles en esta hora, se me ocurrió este tema: se necesitan pioneros. Y la razón de ello es porque cuando Pablo escribe y toca estos versículos de los cuales vamos a estudiar en esta hora, vemos que él está abriendo brecha y logrando oportunidades para que el evangelio sea predicado. Eso es clave. Más que cualquier otra cosa, el deseo de Pablo como misionero era de predicar el evangelio en Roma. Roma era la ciudad clave de esos días. Y si Pablo la pudiera conquistar para Cristo, eso significaría que alcanzaría a millones de personas con el mensaje de salvación. Era de vital importancia en la agenda de Pablo poder ir a Roma. Pablo deseaba ir a Roma como un predicador, pero como les dije la semana pasada, en lugar de ir como un predicador, fue como un prisionero. Fue llevado en cadenas a Roma. Pero aún eso, el objetivo que él tenía, los planes que él tenía, el deseo y la pasión de predicar a Cristo, no lo detuvo ni las cadenas, ni las circunstancias, ni la gente que lo rodeaba. Nada de eso le robó el gozo ni el propósito de predicar a Jesús. Pablo hubiese podido escribir una carta bastante larga sobre todo lo que le estaba sucediendo a ellos. Si Pablo hubiese escrito, tal vez y se hubiera quejado, no hubiese escrito de Filipenses capítulo 4 de Filipenses en 4 capítulos. Más bien hubiera hablado de todo lo que le pasó. Pero en lugar de todo ello, Pablo resume todo lo que le está pasando en la siguiente palabra. El versículo 12 habla de una frase y dice: lo que me ha sucedido, lo que ha pasado, ha contribuido ¿para qué? Para el avance del evangelio. En eso resume todo lo que le está sucediendo. Lo que me pasa, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, lo bueno de todo ello contribuye para el avance del evangelio. Las cosas de lo que le sucedieron a Pablo los podemos ver desde el capítulo 21 al capítulo 28. Si usted lee en esos capítulos 21 al 28 de Hechos, usted va a encontrar todo lo que Pablo tuvo que pasar para llegar a Roma. Y empieza con el arresto ilegal de Pablo en el templo de Jerusalén. Los judíos pensaron que Pablo había profanado su templo trayendo a gentiles. Y los romanos pensaron que Pablo era un egipcio rebelde que estaba en la lista de los más buscados. Por eso lo arrestaron, sin saber quién era Pablo. Pablo eventualmente llegó a ser el punto central tanto a nivel político como religioso, y permaneció preso en Cesarea por 2 años injustamente. Ahora, ¿qué no podría decir Pablo en 2 años de prisión, de tanta injusticia, de todo lo que le estaba sucediendo a él? Cuando finalmente Pablo apela a César, que era el privilegio de cada ciudadano romano, lo enviaron a Roma. En camino hacia Roma, dice la Biblia, la nave sufre de un naufragio. La historia de esa tormenta y el valor de la fe de Pablo la encontramos en el capítulo 27 de los Hechos. Después de 3 meses de esperar en la isla de Malta, finalmente Pablo se embarca hacia Roma y para el juicio que él mismo había apelado delante del emperador César. Ahora, todo esto les estoy relatando para llegar a donde quiero
hacer hincapié de esta carta, porque Pablo escribe esta carta de Filipenses desde Roma. Está en prisión y es muy interesante lo que está sucediendo ahora. Todo lo que le sucedió a Pablo pudiera haber parecido como un fracaso. Si usted lee el capítulo 21 de Hechos al 27 y casi el 28, este hombre no salía de otra cuando se metía en una. El hombre le pasaba. Dice la Biblia que entrando en la isla una serpiente lo muerde. Después de que sufre un naufragio, lo muerde una serpiente. Es como muchos de nosotros diríamos, es para que más falta un perro y venga y me orine. De todo lo que pasa en la vida. Bueno, la vida de Pablo no representa una vida de fracasos. Al contrario, podemos ver que era un hombre con una mente definida, una mente decisiva, que estaba preocupado por servir a Cristo y predicar el evangelio de Cristo. Pablo no basaba ni recibía su gozo en las circunstancias, sino que su gozo estaba en ganar a otros para Cristo. Pablo no basaba su gozo en cómo se sentía ese día. Pablo no decía, bueno, hoy estoy mal, hoy me da la gripa, hoy no me pagaron. Pablo dice, hoy nadie me quiere. Pablo no está diciendo, alguien no me saludó. Pablo no basaba su gozo en gente, en circunstancias, ni en las cosas. Pablo se gozaba en el propósito que él tenía de predicar a Cristo, e iba a lograr todas las circunstancias o las oportunidades que hubiese a su favor. Con gozo lo iba a hacer, iba a predicar a Cristo. Ahora, si las circunstancias de Pablo daban progreso al evangelio, eso era todo lo que contaba para Pablo. Si dice, si esto es lo que me está sucediendo y por lo que me está sucediendo Cristo va a ser predicado, bien hecho. ¿Cuántos de nosotros haríamos esto? Señor, si por esta prueba, si por estos golpes de la vida, voy a dar testimonio de tu poder. Está de pensarse, ¿no es cierto? Porque a veces cuando pasamos por algunas circunstancias en la vida, lo primero que hacemos es mordernos las uñas, preocuparnos, dejar de venir a la iglesia, desanimarnos, buscarle pero al pastor, a fulano de tal o a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que estamos experimentando en ese día. Pero Pablo reaccionó totalmente diferente. Pablo pudo experimentar gozo en medio de la tormenta. Y en lugar de verse a sí mismo como un prisionero, Pablo descubrió que sus circunstancias le daban o le estaban abriendo nuevas áreas de ministerio. Pues quería ir a Roma, Dios proveyó para ir a Roma con viajes pagados, aunque sea de prisionero, pero pagado. No necesito preocuparme de qué voy a comer, como prisionero me van a dar comida. Pablo logró lo que vivió para avanzar el evangelio y predicar y dar testimonio. Dios deseaba, o Dios desea, que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros como sus hijos llevemos el evangelio a nuevas áreas, donde Él quiere que seamos pioneros, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu casa, tal vez con la gente, con la familia que te involucras todos los días. ¿Qué testimonio o qué estás haciendo para darte a conocer como un hijo de Dios? Y a veces Dios mismo arregla las circunstancias para que no seamos otra cosa sino pioneros. Dios te pone en circunstancias y muchas veces Dios va a usar herramientas raras para ayudarnos a ser pioneros. Y en el caso de Pablo, Dios, amado, usó 3 herramientas que le ayudaron a llevar el evangelio hasta la puerta del mismo César. 3 herramientas que Dios usó para que el mismo César conociera o escuchara de Jesús. La primera herramienta, las cadenas de Pablo. Pablo fue pionero en predicar en Roma. Y una de las herramientas que Dios usó para que Pablo llegara a Roma
y poder predicarle a la gente de Roma o a la iglesia de Roma y también al mismo emperador fue las cadenas. Ahora mire lo que dice la palabra, iniciando del versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses. ¿Están listos? O está en su bosquejo, si ahí lo ve. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido. Fíjense lo que dice, lo que me ha pasado, ya les conté todo lo que pasó. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de ¿quién? De Cristo. Gracias a mis cadenas, dice, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, fíjense lo que les voy a decir. El mismo Dios que usó los cántaros del ejército de Gedeón, el mismo Dios que usó la onda de David, es el mismo Dios que está usando las cadenas de Pablo. Fíjese. Ahora, muy poco comprendían los romanos que las cadenas que pusieron en las manos de Pablo, en lugar de atarlo, lo iban a soltar para que él anunciara. Aparentemente, físicamente lo ataron, pero ahora dicen, Pablo, me van a tener que escuchar. Aquí los tengo. ¿Qué es lo que pasa cuando un predicador va a predicar? Todo se sale, ¿no es cierto? Si no, vaya ahorita para afuera. Aparte de Aguara hay gente que debería estar sentada aquí y sale a los baños, sale afuera. A veces conviene que cuando usted venga al servicio me lo pongan en cadenas y me lo aten a una silla y que no se mueva. Pablo dice, bueno, estamos en cadenas, ahora me escuchas. Déjame explicar este punto de cómo lo está haciendo, porque Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Corintios 2:9, dice, por él que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está ¿qué? Encadenada. Oh, dice Pablo, yo estaré encadenado, pero la palabra que yo predico no está encadenada. No está encadenada. Pablo no se quejaba de sus cadenas. En lugar de quejarse, las consagró a Dios y le pidió a Dios que las usara para el avance pionero del evangelio que él estaba predicando. ¿Cómo Dios usó las cadenas de Pablo? Bueno, en tres maneras. Estas cadenas de Pablo le dieron a Pablo, número uno, contacto con los perdidos. Las cadenas que Dios usó en las manos de Pablo le dieron al mismo Pablo contacto con los perdidos. Pablo estaba, fíjese bien lo que les voy a decir aquí. Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Así que él era prisionero. Jorge, ven para acá conmigo. Tú eres un soldado romano. ¿Okay? Nos encadenaban 24 horas. Después de 6 horas, cambio de turno. Se iba este soldado y venía el otro. 6 horas. Después de 6 horas, cambio de turno. Bonnie, ven para acá. Ahora imagínense, estos soldados por 6 horas atado a un hombre que ora sin cesar, que predica la palabra, escribiendo epístolas, recibiendo a cristianos. ¿Qué le queda más a ellos? Lo único que Pablo faltaba es levantar la ofrenda ahí. ¿A dónde te me vas? No les quedaba otra más que escuchar. Ahorita sentado, mi hijo. Gracias. Pero se fija la dinámica que hay aquí. Pablo dice, voy a usar mis cadenas porque a fuerza me va a escuchar este. Y si me dice cállame, cállame. Soy tu prisionero.
aquí me tienes que aguantar. Y Pablo dice, voy a orar por y lo ve orando, y se hinca Pablo y él ahí parado por 3 horas. Porque Pablo oraba de esos, era de permanencia voluntaria. Y ya Pablo, ay, necesito unos pergaminos, voy a escribirle. Tráigale pergaminos. Pues, ¿qué escribe Pablo? No, que le estoy escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Que él les dice que Cristo viene pronto. ¿Cómo es que Cristo viene? Imagínense oyendo a Pablo 24 horas. Yo creo que estos soldados no tuvieron más que conocer al Dios de Pablo. Por eso las cadenas de Pablo le dieron a Pablo simplemente la oportunidad de tener contacto con los perdidos. Una de las cosas que me llama la atención, que después yo creo que de tanto rato no pudo pasar mucho tiempo para que estos soldados pusieran su fe en Cristo Jesús. El ver a un hombre como a Pablo. No solo las cadenas de Pablo le dieron oportunidad o contacto a los perdidos, sino número 2, le dio contacto con otro grupo de personas. Este grupo eran los oficiales de la corte de César. Pablo era un prisionero oficial de Roma y en su caso era muy importante eso, porque Pablo tenía que tratar con jueces, con personas de la ley, y sin embargo ahí Pablo le empieza a hablar a los de la JAI. Muy importante eso. Hizo contacto con ellos, aún con el mismo César hizo contacto. Y Pablo logró esas oportunidades. Pero no solo eso, estas cadenas le dieron a Pablo, número 3, ánimo a los ya salvos. Las cadenas de Pablo pudieron animar a los que ya eran salvos. Muchos de los creyentes en Roma recobraron ánimo al ver la determinación y la fe de Pablo, porque lo dice el versículo 14: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es lo que él dice, mucho más valor para hablar la palabra de Dios. Y cuando Pablo usa la palabra hablar, no está hablando de predicar, está hablando de conversación. La iglesia, los cristianos empezaron en sus pláticas a hablar de Cristo, no tanto predicar desde un púlpito. Lograban las conversaciones para hablar de nuestro Señor Jesús. Ahora, fue por la actitud gozosa de Pablo que los creyentes de Roma recobraron ánimo y testificaron con valor por Jesucristo. Y Pablo dice, si Dios me está usando como pionero para que a través de mis cadenas el evangelio avance, para que hombres que no son salvos puedan conocer a Jesús, para que un cierto grupo de la corte del rey o del emperador pueda conocer a Jesús, y para que los fieles hermanos de la fe puedan ser animados, pues bienaventurado soy. Eso me da gozo, porque mis cadenas están sirviendo para un propósito. Y por eso Pablo, como era un hombre con una mente definida, una mente decisiva, no era una persona con doble ánimo, él podía vivir de esta manera confiadamente. Así que la primera herramienta que Dios usó en la vida de Pablo fueron las cadenas. La segunda herramienta fueron a los críticos de Pablo. Pablo tenía gente criticona. No que tenía el don de la crítica, simplemente criticona. Algunos hermanos piensan que el don de la crítica viene de Dios. No. No es de Dios. Inclusive, aún en los tiempos de Pablo había gente criticona, gente que le llevaba la contraria. Mire el versículo 15 en adelante. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que han sido puestos para la defensa del evangelio. Aquellos, o sea, los primeros que predican por envidia, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. O sea, le hacían para ponerle a Pablo más cositas de qué preocuparse. Y Pablo dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo,
y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Y más, me seguiré alegrando, me seguiré gozando, dice. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Cuando uno ve la vida de Pablo, es difícil creer que uno se opusieran a Pablo. Pero la Biblia describe que había algunos creyentes en Roma que estaban haciendo eso. La iglesia en cierta manera estaba dividida. Estaba sufriendo por una división no necesaria. Unos predicaban a Cristo con sinceridad, queriendo que las personas se salvaran, pero otros predicaban a Cristo con insinceridad, por egoísmo, por vanagloria, queriéndole hacer la situación más pesada a Pablo. Simplemente querían acongojar a Pablo, ponerlo triste. Pero Pablo dice, no, al contrario, me alegro porque de una manera u otra Cristo está siendo predicado. Está siendo. ¿Y sabe qué? No importa si con los motivos que lo hagas, aunque Dios te va a llamar si lo usas con motivos equivocados, pero mientras predicas la palabra, Dios honra su palabra. Tal vez no honra tu vida, pero va a honrar su palabra, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía, dice la Biblia. No vuelve vacía. La meta de Pablo era de glorificar a Cristo y que las personas siguieran a Cristo. La meta de los críticos de Pablo era de promoverse ellos mismos y de ganar más seguidores, porque entró una competencia. Dios empezó a usar a Pablo de una manera que muchas iglesias empezaron a levantar. Pablo plantó iglesia y, amados, se levantaron otros seguidores hablando mal de Pablo, diciendo, ¿cómo va a ser un hijo de Dios? Mira, está en la cárcel, algo ha de haber hecho, Hacienda lo agarró, él andaba en sus tranzas. Yo sí predico la palabra de verdad. Y por eso empezaron a traerse. Y Pablo dice, no importa si lo haces para descreditarme, para causarme dolor, con tal de que Cristo sea predicado. Es lo que Pablo está haciendo. Cuando se tiene una mente decisiva, cuando se tiene una mente definida, se mira a los críticos como una oportunidad para el avance del evangelio. Como un fiel soldado, Pablo fue puesto, designado para la defensa del evangelio. Fue capaz de alegrarse, no por el egoísmo de sus críticos, sino por el hecho de que Cristo estaba siendo anunciado, Cristo estaba siendo predicado. No hubo ninguna envidia en el corazón de Pablo. No importa si algunos estaban con él o otros estaban en contra de él. Todo lo que importaba para Pablo era la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Y créelo, en este día, mientras tú quieras servir a Jesús, algunas personas te van a criticar, algunas personas te lo van a ver mal, algunas personas, y muchos de ellos pueden ser hasta tu familia, que te van a criticar. Mira, ¿y ahora qué haces tanto en la iglesia? ¿Y ahora qué te traes? Ay, sí, ya viene el santurrón. ¿No le ha pasado? Tal vez aquí no pase en San Diego, pero hay gente, cuando tú te conviertes, luego te quieren poner una veladora, pero de burla. Mira el santurrón, mira, hoy el santo, no digan nada porque ya llegó el padrecito. Así me decían a mí en el trabajo, mira, ahí viene el padrecito. Estaba joven, era cristiano, lo sabían, y yo no hacía las cosas que ellos hacían. Ahí viene el padrecito, cuídense, no digan groserías. Y gracias a Dios que lo respetaban. Y la gente te va a criticar, pero con tal de que tus críticos puedan ver en ti a Cristo Jesús. Ahora, también hay cristianos que te van a criticar, que no lo van a ver bien, que van a ver la manera de cómo tal vez se lleva a cabo una iglesia, y no les va a parecer. Hay cristianos que critican las iglesias grandes, como también hay otros que critican las iglesias pequeñas. Amados, Cristo está siendo predicado tanto en la iglesia pequeña como en la iglesia grande, y hay para todos. Yo siempre he dicho que una iglesia de 1000 puede hacer más que 4 iglesias de 250. ¿Por qué? Porque hay más fuerza, hay más talento, hay más habilidades, se puede levantar más cosas pesadas con más gente. Pero, amado, son diferentes historias con que Cristo se ha predicado.
Y tenemos que entender que una de las herramientas que Dios usó para abrir brecha fueron a los mismos críticos, porque a través de todo lo que Pablo estaba pasando, Cristo, dice Pablo, está siendo predicado. Y eso es lo que interesa. Otra herramienta que Dios usó, no solo fue las cadenas de Pablo, no solo fueron los críticos de Pablo, sino también las crisis de Pablo. Pablo sufrió algunas crisis. Mire el versículo 20 en adelante conmigo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo estaba pasando por una crisis, estaba debatiendo, quería estar con Dios, pero a la vez necesitaba estar con la iglesia, y ahorita voy a hablar de eso. Dice, mire el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué era ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice. Si el Señor me quiere llevar, pero si me quiere también mantener con vida, porque va a ser para el beneficio de ustedes, pues ya ni sé ni qué escoger, tengo una crisis. Me gustaría irme con el Señor, que es mucho mejor, pero sé que si me quedo va a ser para el beneficio de ustedes. Pablo estaba batallando por esta situación. Dice el 23, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Me llama la atención todo lo que hemos estado estudiando. Por las cadenas de Pablo, Cristo fue conocido. La gente que lo rodeaba o que estaba encadenado a Pablo, no le quedó otra más escuchar de Cristo a través de los labios de Pablo. Por los críticos de Pablo, Cristo fue predicado. No importa si lo hacen con motivos buenos o malos, con tal de que Cristo sea predicado. Ahora, por la crisis de Pablo, Cristo es magnificado. Cristo es representado bien en la vida de Pablo. Era posible que Pablo fuera encontrado como un traidor de Roma. Fíjese lo que les voy a decir. Y si Pablo en el juicio de Roma fuese encontrado como un traidor, lo más probable es que iba a ser ejecutado. Su juicio preliminar que se llevó a cabo en Jerusalén y en Filipos, porque ahí lo arrestaron, aparentemente salió a su favor, o el fallo fue a su favor cuando él hizo la apelación como un ciudadano romano. Pero el veredicto final aún estaba por llegar, aún estaba por venir. Así que no sabíamos, Pablo en ese entonces no sabía cómo iba a salir. Pablo no consideraba su cuerpo como suyo. Y su único deseo, porque el hombre tenía una mente definida, era de magnificar a Cristo en su cuerpo, con tal de que Cristo sea glorificado, con tal de que Cristo sea exaltado, es lo que está diciendo. Ese era su deseo. Ahora, ¿necesitamos nosotros como cristianos magnificar a Cristo? Después de todo, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Bueno, déjeme explicar este punto. Las estrellas del cielo son más grandes que el telescopio. Y aún así el telescopio las magnifica y las trae más cerca. Si usted ve una estrella con el ojo natural, las va a ver inmensas, las va a ver increíbles a una distancia. Pero si usted las ve con un telescopio, ese telescopio lo que va a hacer, las va a acercar más a usted. Esto es lo que va a hacer. El creyente o el cuerpo del creyente, tu cuerpo y el mío, debe de ser un telescopio que atrae a Cristo más cerca a las personas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu testimonio?
Si alguien te mirara tu rostro y simplemente todo lo que tú eres, ¿miraría a Cristo cerca o muy distante? Pablo está diciendo, a mí no me interesa mi cuerpo con tal de que Cristo sea exaltado, glorificado. Para la persona promedio, Cristo es una figura borrosa en la historia que vivió muchos años atrás. Pero cuando los inconversos miran a un creyente que pasa por una crisis, por un problema o una situación, esa persona inconversa puede ver a Jesús magnificado y es traído mucho más cerca. Imagínense lo que sucede. Su vida es un telescopio que atrae a Jesús más cerca, y cuando usted pasa por la prueba, por las dificultades, el inconverso lo está viendo pasar a usted, lo está viendo su vida, lo está viendo que está confiado en una prueba, que está confiado de que usted sabe en quién ha creído. Entonces, como su vida se vuelve un telescopio, ellos pueden ver a Jesús cerca de ellos. Pero si usted y yo no damos testimonios de nuestra fe, entonces nuestra vida no va a ser un telescopio. El inconverso va a seguir mirando a Jesús a la distancia, a un Jesús pequeño, porque para ellos otras cosas son más grandes que Jesús. Las cosas, los problemas, el trabajo es más grande para ellos. Pero cuando ven a un cristiano que pasa por una crisis, que pasa por un problema, y lo ven que pasa confiadamente, ellos dicen, este hombre, esta mujer tiene algo que yo necesito. Que yo necesito. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Simplemente sucede que su vida se convierte en un telescopio. Se convierte en un telescopio, y por eso es muy importante entender este principio. Ahora, Pablo no le temía a la muerte. Él no habla que le temía a la muerte. Pablo no le temía tampoco seguir viviendo. Él dice que no le temía ni a la muerte ni a la vida. De cualquier manera, él deseaba, si era a través de la muerte o a través de la vida, magnificar a Cristo en su cuerpo. Pablo confiesa que se está enfrentando a una situación difícil. El permanecer con vida era necesario para beneficiar a los creyentes, pero el partir y estar con Cristo para él era mucho mejor. Sus afanes, todo se iba a acabar. La decisión de Pablo de que Cristo deseaba que se quedara era para progresar el evangelio, y el gozo de la fe de los cristianos. Pablo quería que la iglesia de Filipo avanzara como pioneros en nuevas áreas de crecimiento espiritual. La crisis de Pablo no estaba en que amaba esta vida, sino que Pablo amaba a los cristianos y amaba a Cristo, y le era difícil escoger. Pablo dice, no sé qué escoger, me es difícil porque yo amo a Cristo, quiero estar con Él, pero también los amo a ustedes, dice. Me gozo con ustedes. Y un hombre con una mente definida, ¿cómo va a poder? Porque si la gente le decía a Pablo, cállate o te vamos a matar. ¿Sabes qué? Favor que me haría, porque estoy en un debate, no sé si irme con el Señor o quedarme. ¿Cómo puedes con una persona así? Una persona segura de su fe, una persona que a través de la crisis puede demostrar que Dios sigue siendo Dios en su vida. Pablo sentía gozo al amar a sus hermanos. Pablo sentía gozo al amar a Cristo también. No importa cómo lo vea, nada le puede robar el gozo a un hombre que posee una mente decisiva, una mente definida. Si usted sabe en quién cree y está definido sobre ello, nada le va a robar su gozo. Nada. Por eso Pablo dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, y el morir es ganancia. En el caso de Pablo, Cristo era su vida y Cristo lo entusiasmaba para irse al cielo. Ahora, el versículo 21 debería de ser un autoexamen para muchos de nosotros los cristianos. Ahí le puse ese versículo y le dejé
hay una rayita, ¿la ven? A ver, no me trate de ser muy Pablo, a menos que quiera ser Pablo. Para mí el vivir es ¿qué? ¿Para qué vive todos los días? ¿Y el morir qué es? Por ejemplo, mucha gente diría, para mí el vivir es el dinero y el morir es dejarlo todo. ¿Por qué? Porque hay gente que además vive para el dinero, por eso no están aquí, por eso no pueden servir al Señor. Pero ya cuando mueren, ¿a quién se lo dejan? Tengo una persona que conozco, es una pareja soltera, bueno, digo soltera porque no tuvieron hijos, y les ha ido bien. ¿Y saben a quién le van a dejar todo lo que tienen? Al zoológico. Prefieren los changos que la obra del reino. Lo bueno que son cristianos, bueno, eso es lo que dicen ellos. Para mí el vivir es ¿qué? Para mí el vivir es la fama y el morir es el ser olvidado. Si tú buscas la fama como muchos artistas la buscan hoy en día y te olvidas de Cristo, el día que te mueras quedas en el olvido. Para mí el vivir es el poder y el morir es perderlo todo. ¿Qué pondría usted ahí en esa línea? Para mí el vivir es quién. ¿Y qué significa el morir para usted? Ese es un buen autoexamen espiritual para hacernos reflexionar qué es lo que estamos haciendo todos los días. Debemos tener la convicción de Pablo si hemos de tener el gozo a pesar de las circunstancias y si hemos de compartir para el progreso del Evangelio. Amados míos, se necesitan pioneros para que aprendan a hacer la diferencia en la vida de los que le rodean. Dios usó en Pablo 3 herramientas para darse a conocer a los demás: las cadenas de Pablo, los críticos de Pablo y las crisis de Pablo. ¿Qué tendrá que Dios usar en tu vida para que los demás puedan conocer a Jesús? Para que tú puedas definirte como cristiano. ¿Cuáles serán tus crisis que tienes que pasar para que te definas? ¿O qué esperas para definirte? Dios necesita a hombres y mujeres que sean pioneros en las cosas nuevas que quiere hacer a través de ti y contigo. Yo lo creo con todo mi corazón, que cada uno tiene un propósito único de parte de Dios. Así que, mis amados, yo le animo, yo le exhorto que se atreva a hacer lo que Dios le está mandando a hacer y no le tenga miedo. Y tal vez le va a costar algunas críticas, tal vez algunas personas no lo van a favorecer, lo van a cuestionar, o tal vez usted va a sufrir de una identidad de crisis diciendo, ¿será esto lo que Dios quería para mí, sí o no? Pero si usted sabe en quién ha creído y quién lo llamó, y si se mantiene con esa mente definida, las cosas que le sucedan van a ser para que Cristo sea glorificado en su vida. Pablo lo logró y nosotros servimos al mismo Dios que Pablo sirvió. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque tu palabra es veraz y no vuelve vacía. En ella podemos ver el testimonio de un hombre que tú usaste, Dios, para abrir brecha, para traer, Señor, testimonio y darnos ejemplo de lo que es vivir con una mente definida y con propósito. Ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios de tu palabra en nuestras vidas. Que consideremos el vivir para ti un privilegio, el servirte a ti una oportunidad con ese privilegio. Y, Señor, en cualquier circunstancia en que nos podamos encontrar por causa de tu nombre y por nuestra fe, con tal de que tú seas glorificado, Dios. Bendice a tu iglesia, perfecciónala, porque estamos seguros, Señor, que la obra que tú has empezado en nosotros la vas a terminar conforme a tu propósito.
Te creemos a ti, en el nombre de Cristo Jesús.